Estaba tan feliz en esa lancha, mirando las aguas tranquilas y sintiendo el viento en mi rostro, cuando mi hija Dolores me abrazó y me dijo con una sonrisa: «Ahora vas a descansar, mamá. Va a ser una semana solo tuya, sin preocupaciones». Yo, Carmen, a los 68 años, después de cuidar la casa sola desde que mi esposo Miguel se fue hace 4 años, realmente necesitaba ese descanso. Dolores parecía genuinamente preocupada por mí, hablando de cómo andaba cansada, de cómo merecía un tiempo para mí. Había organizado todo: el pasaje, la reserva en una posada sencilla en un pueblito costero, hasta algunas ropas extras en mi maleta. Durante 30 años trabajé como costurera en el mercado de San Juan, ahorrando cada peso que podía para darle la mejor educación a Dolores y para asegurar mi futuro. Ahora, después de años de soledad desde que Miguel partió, finalmente tendría vacaciones con las personas que más amaba en el mundo. Pero cuando llegué a la posada y traté de pagar con mi tarjeta, descubrí que todas mis cuentas estaban bloqueadas. Le marqué a Dolores inmediatamente, con las manos temblándome mientras sostenía el teléfono público de la posada. «Hija, mi tarjeta no está funcionando», le expliqué, tratando de mantener la calma. Del otro lado de la línea, escuché a Roberto riéndose al fondo antes de que Dolores respondiera: «Ay, mamá, debe ser algún problema del banco. No te preocupes, aprovecha el viaje que ya está pagado». Algo en su tono me incomodó profundamente, como un frío extraño que me recorrió la espalda, y pasé esa primera noche sin poder dormir, dando vueltas en esa cama desconocida mientras mi mente trataba de entender qué estaba pasando. El aire salado del mar, que debería haberme calmado, solo intensificaba mi sensación de que algo andaba terriblemente mal en casa. En la mañana siguiente, traté de llamar a casa varias veces, pero nadie contestaba. Doña María, mi vecina de 15 años, tampoco estaba contestando el teléfono, lo cual era extraño porque ella siempre está en casa a esas horas viendo sus novelas. Una sensación extraña crecía en mi pecho, como si algo terrible estuviera sucediendo en casa mientras yo estaba aquí, disfrutando del sol que ahora me parecía burlesco. Caminé por la playa tratando de calmar mis nervios, pero cada ola que rompía en la orilla sonaba como un susurro de advertencia que no podía entender. Al tercer día, logré hablar con Esperanza, mi nieta de 16 años, quien contestó el teléfono llorando. «Abuela, no puedo hablar mucho, pero necesitas saber. Mamá y papá están moviendo todo en tu casa». La llamada se cortó, pero yo había entendido lo suficiente para sentir cómo mi mundo se desplomaba como un castillo de arena. Tomé el primer autobús de regreso a casa, un viaje de 8 horas que pareció una eternidad de tortura mental. Durante todo el trayecto, rezaba para que fuera solo un malentendido, que mi Dolores no sería capaz de hacer lo que mi corazón sospechaba. Las montañas y los valles pasaban por la ventana como una película borrosa, pero todo lo que podía ver eran las lágrimas de Esperanza y la risa fría de Roberto resonando en mis oídos. Cuando finalmente llegué a mi calle, vi un letrero de «Se vende» al frente de mi propia casa. Esa casa donde Miguel y yo habíamos construido nuestros sueños durante 40 años. Mi corazón se detuvo por completo al ver ese letrero azul y blanco clavado en mi jardín, como una lápida prematura. Pero lo que ellos no sabían era que yo tenía algunos secretos guardados que cambiarían todo completamente. Secretos que Miguel me había dejado como protección contra días exactamente como este. Secretos que estaban a punto de convertir su traición en su peor pesadilla. Entré en casa usando mi llave de repuesto, esa llave que siempre guardé en la maceta de geranios que Miguel plantó, y encontré mi propia sala llena de cajas y documentos esparcidos por toda la mesa. Dolores y Roberto estaban sentados en mi sofá, calculando valores en una hoja de cálculo, mientras discutían sobre cuánto la casa podría rendir en el mercado actual. Cuando me vieron, Dolores se puso pálida como papel, pero Roberto solo suspiró irritado. «Carmen, regresaste temprano. Estábamos organizando tus cosas para facilitar cuando decidieras mudarte». «¿Mudarme a dónde?», pregunté, sintiendo mis piernas flaquear como si fueran de gelatina. Dolores se levantó y me abrazó, pero era un abrazo frío, calculado, sin el calor que siempre había caracterizado a mi hija. «Mamá, platicamos y pensamos que sería mejor que fueras a vivir a un lugar más adecuado para tu edad».
Sus palabras me golpearon como puñetazos invisibles, cada una más dolorosa que la anterior. Caminé por la casa que Miguel y yo construimos juntos hace 40 años, ladrillo por ladrillo, sueño por sueño, y vi que habían separado mis pertenencias en 3 montones: vender, donar y basura. En el montón de basura estaban las fotografías de mi boda, los libros de recetas que mi madre me dejó, y hasta el reloj de pared que Miguel compró cuando consiguió su primer empleo estable. «Estas cosas no tienen valor, mamá», dijo Dolores, tomando una foto donde Miguel y yo estábamos bailando en nuestro aniversario de 25 años de matrimonio. «No puedes cargar trastos para todos lados». Roberto bufó desde donde estaba sentado, sin siquiera levantar la vista de sus papeles. «Carmen, sé práctica. No puedes vivir sola aquí para siempre». Era como si estuvieran hablando de desmantelar una casa abandonada, no el hogar donde había criado a mi hija, donde había llorado la muerte de mi madre, donde había celebrado cada cumpleaños y cada Navidad durante décadas. Esa noche, acostada en el cuarto donde dormí por décadas al lado de Miguel, escuché a Dolores y Roberto conversando en la cocina sobre los valores que conseguirían con la venta de la casa. Hablaban de mí como si fuera un problema que resolver, un obstáculo para sus planes, una molestia que había que eliminar lo más pronto posible. Con el dinero de la casa, logramos liquidar el departamento nuevo y aún sobra para ampliar la empresa, decía Roberto con una frialdad que me heló la sangre. Dolores asentía. Y ella queda bien cuidada en el hogar para ancianos. Es mejor para todo mundo. Sus voces llegaban hasta mi cuarto como dagas envenenadas, destruyendo cada recuerdo feliz que tenía de mi hija. Cerré los ojos y conversé con Dios, pidiendo fuerzas para entender por qué mi única hija me estaba tratando así, por qué la niña que había criado con tanto amor ahora hablaba de mí como si fuera un estorbo que había que quitar del camino. Hasta marcaron una visita al hogar de ancianos sin consultarme, hablando fuerte sobre horarios de visita limitados y cómo sería más práctico para todos. Escuché a Roberto decir que yo estaba poniéndome senil y que no hacía diferencia donde viviera. Sus palabras me atravesaron como cuchillos calientes, pero también despertaron algo dentro de mí que había estado dormido por años. En ese momento, mirando al techo del cuarto donde Miguel y yo planeamos toda nuestra vida, algo dentro de mí finalmente se quebró. Pero no era tristeza. Era una fuerza que no sentía desde hachachos años, comenzando a despertar como un volcán que ha estado dormido demasiado tiempo. Era la fuerza de una mujer que había trabajado desde los 14 años, que había criado una hija sola durante los primeros 5 años de vida de Dolores, que había cuidado a sus padres hasta el último día, que había construido un hogar con sus propias manos. Al amanecer siguiente, me levanté más temprano que todos y hice algo que no hacía desde años. Me vestí con mi mejor ropa, me peiné el cabello con cuidado y caminé hasta el centro de la ciudad para encontrar al licenciado Alejandro Vázquez, el abogado que cuidaba de nuestros papeles desde hacía más de 20 años. Era un hombre mayor, de confianza, que había conocido a Miguel desde joven y que siempre nos había aconsejado bien en todos los asuntos legales. Cuando le expliqué la situación, movió la cabeza con tristeza, pero también con algo que parecía comprensión. «Carmen, necesito contarle algunas cosas importantes que Miguel me pidió guardar en secreto». Sus palabras resonaron en el aire como campanas de esperanza. Descubrí entonces que mi esposo, previendo que algo así podría pasar algún día, había dejado disposiciones muy específicas sobre nuestro patrimonio, disposiciones que ni siquiera yo conocía, pero que estaban diseñadas para protegerme exactamente de una situación como esta. El licenciado Alejandro me entregó una carta sellada que Miguel había escrito apenas 2 años antes de partir. Con lágrimas en los ojos, leí las palabras de él. «Mi querida Carmen, si estás leyendo esto, es porque alguien está tratando de quitarte tu seguridad. Siempre supe que nuestra Dolores tenía el corazón demasiado ambicioso, igual que su suegro. Por eso, compré en secreto un terreno en el interior y un departamento en el centro, registrados únicamente como reserva para Carmen Morales». Mis manos temblaban mientras leía cada palabra, recordando esas veces que Miguel salía a ver unos terrenos, y yo pensaba que solo estaba paseando.
Además de las propiedades, había una cuenta de ahorros que Miguel alimentó durante años, guardando exactamente 350,000 pesos específicamente para mi independencia. Era dinero que había apartado sin que yo me diera cuenta, vendiendo algunas herramientas viejas, haciendo trabajitos de carpintería los fines de semana, siempre pensando en mi futuro. Pero la mayor sorpresa estaba por venir. Una revelación que me dejó sin aliento y que cambió completamente todo lo que pensaba saber sobre mi vida. El licenciado Alejandro me mostró documentos que probaban que Miguel había vendido en secreto sus acciones de la empresa de Roberto 2 años antes de partir, invirtiendo todo el dinero en una sociedad que creó únicamente a mi nombre. Carmen, la empresa que Roberto piensa que es suya, en realidad le pertenece 51% a usted, explicó el licenciado Alejandro con una sonrisa que mezclaba justicia con venganza dulce. Miguel hizo esto porque desconfiaba de las intenciones del yerno. Todo comenzó a tener sentido como las piezas de un rompecabezas complejo. Era por eso que Roberto estaba tan interesado en la casa. Necesitaba el dinero de ella para mantener la empresa funcionando, sin saber que yo era la verdadera socia mayoritaria. Miguel había jugado ajedrez mientras ellos jugaban damas, y desde la tumba me estaba dando las herramientas para ganar esta partida cruel que ellos habían comenzado. Regresé a casa, fingiendo derrota, representando el papel de la viuda desamparada que ellos esperaban ver, caminando despacio y suspirando como si el peso del mundo estuviera sobre mis hombros. Durante los días siguientes, escuché en silencio mientras Dolores escogía muebles para llevar a la casa nueva, y Roberto calculaba cuántos cuartos podría construir en el terreno de mi casa. Pero mientras ellos hacían planes para mi futuro, como si yo fuera una niña incapaz de decidir por sí misma, yo estaba haciendo otros planes muy diferentes. Llamé a una inmobiliaria y puse el terreno del interior a la venta por un precio que me asombró. El mercado había crecido tanto que valía el doble de lo que Miguel había pagado. Transferí el departamento del centro al nombre de Esperanza, mi nieta, con la condición de que solo podría acceder a él a los 25 años, asegurándome de que al menos una generación de mi familia tendría seguridad real. Y cuando llegaron a casa ese día con los papeles de transferencia de la casa para que yo firmara, sonreían como zorros que hubieran atrapado a una gallina indefensa, pero yo tenía una sorpresa esperándolos que convertiría sus sonrisas en pesadillas. Dolores y Roberto entraron en casa con sonrisas falsas más brillantes que el oro de los dientes postizos, cargando una carpeta llena de documentos que pensaban serían mi sentencia de muerte financiera. «Mamá, trajimos los papeles para regularizar tu situación», dijo Dolores, esparciendo los papeles en la mesa como si fuera un favor que me hacían, como si me estuvieran regalando mi propia libertad. Roberto ya estaba explicando cómo sería práctico para mí vivir en el hogar de ancianos. 3 comidas al día, actividades programadas, enfermeros siempre disponibles y, lo mejor de todo, sin preocupaciones financieras. Sus palabras sonaban ensayadas, como un vendedor tratando de convencerme de comprar algo que yo no necesitaba. Pero cuando abrieron la carpeta para mostrarme dónde firmar, encontraron una carta mía sobre la mesa. Leí todo con atención. Comencé tranquilamente, viendo cómo sus expresiones cambiaban de confianza a confusión. Pero hay algunas cosas que ustedes necesitan saber antes de continuar con este teatrito. Mi voz era firme, sin el temblor que ellos esperaban escuchar, sin la desesperación que habían planeado explotar. Les entregué a Dolores una copia de los documentos que el licenciado Alejandro me había dado, mostrando las propiedades que Miguel dejó en secreto, esas propiedades que ellos nunca imaginaron que existían. Su rostro cambió completamente cuando vio los papeles, pasando del rosa saludable a un blanco fantasmal que le daba aspecto de muerta viviente. «Esto no es posible», murmuró Roberto, leyendo sobre el terreno en el interior y el departamento en el centro, sus ojos moviéndose rápidamente sobre las cifras como si pudiera hacerlas desaparecer con solo mirarlas fijamente. Miguel nunca mencionó estas propiedades, nunca habló de inversiones secretas. Expliqué tranquilamente que mi esposo siempre supo proteger a nuestra familia de la codicia, que él había visto signos de ambición en Roberto desde el día que se casó con Dolores, y que por eso había tomado precauciones que ahora me estaban salvando la vida.
El terreno se estaba vendiendo por 200,000 pesos. El departamento valía por lo menos 150,000, y aún estaba la cuenta de ahorro secreta que crecía con intereses desde hacía años. Pero entonces les entregué el documento final, el golpe de gracia que los dejaría sin aliento, el contrato de sociedad que probaba que yo era la socia mayoritaria de la empresa de Roberto. 51% de la empresa que ustedes piensan que es suya, en realidad es mía, dije, observando el rostro de Roberto ponerse blanco como el papel donde estaban escritas las condiciones que Miguel había negociado. Miguel vendió sus acciones en secreto e invirtió todo a mi nombre, porque desconfiaba profundamente de las intenciones de su yerno. Dolores miró a su esposo en shock total. «Roberto, ¿sabías esto? ¿Sabías que papá desconfiaba tanto de ti?» Él movió la cabeza desesperadamente, como un animal atrapado que busca una salida que no existe. Sus manos temblaban mientras sostenía los documentos que probaban su ruina, y pude ver el sudor formándose en su frente a pesar del aire acondicionado. Era por eso que necesitaban tanto la casa. La empresa estaba con dificultades financieras y ellos ni sabían que yo controlaba todo, que cada decisión importante dependía de mi aprobación, que su futuro estaba literalmente en mis manos. Me levanté de la mesa donde ellos aún sostenían los papeles con manos temblorosas, como hojas secas en una tormenta de viento. «Ustedes querían mandarme al asilo para quedarse con mi casa», dije con una tranquilidad que me sorprendió a mí misma, sintiendo una paz interior que no había experimentado en años. «Pero la verdad es que ustedes necesitan de mí más de lo que yo necesito de ustedes». Tomé mi maleta pequeña que había preparado esa mañana, la misma maleta azul con la que había viajado en mi luna de miel con Miguel, y caminé hasta la puerta mientras ellos se quedaban paralizados en sus asientos. «Voy a vivir en el departamento del centro, ese departamento que ustedes no sabían que existía, y mañana en la mañana voy a la empresa a ejercer mis derechos de socia mayoritaria». Paré en la puerta y me volteé hacia ellos una última vez, viendo sus caras de derrota total. «La empresa que ustedes tanto aman ahora es mía. Ustedes querían que yo desapareciera. Entonces fue exactamente eso lo que hice. Desaparecí de sus vidas, pero llevándome todo lo que realmente importa». Esa noche, en mi departamento pequeño pero acogedor en el centro de la ciudad, preparé una taza de té de manzanilla como Miguel me había enseñado y me senté a mirar las luces de la ciudad por mi nueva ventana. Por primera vez en 4 años, dormí en paz absoluta, sin preocuparme por los ruidos de la casa, sin pensar en las facturas que tenía que pagar, sin temer que alguien tratara de quitarme lo que era mío. Había recuperado mi dignidad, había honrado la memoria de Miguel, y había enseñado a mi hija y mi yerno que una mujer de 68 años todavía puede rugir cuando la acorralan. Mañana comenzaría una nueva vida, una vida donde yo tomaría las decisiones, donde nadie más decidiría mi futuro por mí. Miguel había muerto, pero su amor y su previsión me habían dado las armas para ganar esta guerra que yo nunca quise pelear, pero que estaba dispuesta a ganar a cualquier costo. 3 meses después de aquel día que cambió mi vida para siempre, me despierto cada mañana en mi departamento pequeño, pero lleno de paz en el centro de la ciudad, donde puedo ver a las personas caminando apresuradamente hacia el trabajo desde mi ventana que da al sur. Hago mi café como Miguel me enseñó, fuerte y con azúcar mascabado, mientras leo las noticias del periódico que compro en la esquina con don Ramón, que siempre me saluda con una sonrisa genuina. La empresa está funcionando perfectamente bajo mi administración. Contraté a un gerente competente y honesto llamado licenciado Fernando Gutiérrez, y los beneficios se han triplicado en estos pocos meses. Doña María viene a visitarme todos los martes por la tarde, y ella me cuenta que Dolores ha pasado por su casa algunas veces, preguntando dónde estoy viviendo ahora, pero María siempre responde que no sabe nada, protegiendo mi privacidad como la verdadera amiga que ha sido durante todos estos años. Es extraño cómo la traición de mi propia hija me ayudó a valorar más a las personas que realmente me aman sin condiciones. Mi teléfono suena por lo menos 3 veces por semana, siempre a diferentes horas, como si estuvieran tratando de atraparme desprevenida. A veces es Dolores con su voz suplicante que ya no me conmueve. A veces es Roberto con su tono autoritario que ahora me parece ridículo. Y en las últimas semanas, hasta Esperanza ha tratado de llamarme.
aunque imagino que sus padres la están presionando para que me contacte. Escucho el teléfono sonar, veo sus nombres en la pantalla, pero ya no contesto. No es por rabia o por rencor, es por paz mental, por la tranquilidad que he encontrado en el silencio que he escogido. El licenciado Alejandro me contó que descubrieron que ya no pueden mantener su nivel de vida sin los ingresos de la empresa y que la casa va a tener que ser vendida de todos modos para liquidar las deudas que hicieron contando con dinero que nunca fue suyo. Están preguntando si la señora puede ayudar financieramente, me dijo con una sonrisa que parecía mezclar diversión con justicia. Yo solo sonreí y le pedí que respondiera que Carmen Morales no está disponible para rescatar a personas que la traicionaron. Ayer estaba regando las plantitas de mi balcón, esas plantas que compré para hacer mi nuevo hogar más acogedor, cuando vi a Dolores parada en la banqueta frente al edificio. Se quedó ahí por casi una hora, mirando hacia arriba, buscando alguna señal de que yo estaba ahí, pero no me asomé a la ventana. Desde mi cortina pude observarla, notando cómo se veía más delgada, más cansada, con ese look de persona que está cargando un peso que no puede quitarse de encima. El licenciado Alejandro me trajo una propuesta de ella el día de hoy. Quiere vender mi parte de la empresa de vuelta a ella por la mitad del valor del mercado. Tomé la carta que Miguel me dejó y leí una vez más las últimas líneas. Acuérdate, mi Carmen, tú mereces ser amada por lo que eres, no por lo que tienes. Si alguien solo te ama por lo que puede sacarte, no es amor verdadero. Doblé la carta con cuidado, la guardé en el cajón de mi mesa de noche y sonreí para mí misma, sintiendo la presencia protectora de Miguel como si estuviera sentado a mi lado, guiándome hacia la decisión correcta. Esta mañana firmé los papeles para vender la empresa a un grupo de inversionistas serios de Guadalajara, que ofrecieron el doble de lo que Dolores propuso y que tienen planes reales para hacer crecer el negocio de manera responsable. Con ese dinero, creé una fundación llamada Fundación Miguel Morales, para ayudar a viudas en situaciones parecidas a la mía, mujeres mayores que están siendo manipuladas o abusadas por sus propias familias. Dolores perdió para siempre lo que más amaba, el control sobre la empresa que pensaba que era suya, el futuro financiero que había planeado construir sobre mis huesos. A veces, el mayor comienzo nuevo es el silencio que una escoge mantener. Y yo he escogido un silencio que me da más paz que todas las palabras huecas que escuché durante años. Pero para entender completamente cómo llegué a este punto de fortaleza, necesito regresar a esos primeros días después de que Miguel murió, cuando mi mundo se desmoronó, y tuve que aprender a ser fuerte de maneras que nunca imaginé. Era un martes lluvioso de abril cuando Miguel tuvo su infarto, tan repentino que ni siquiera pudimos despedirnos como se debe. Una mañana estaba desayunando conmigo, riéndose de algo que había visto en la televisión, y para la tarde ya no estaba. Dolores llegó al hospital llorando, abrazándome, prometiendo que siempre estaría ahí para mí, que nunca me dejaría sola. «Mamá, vamos a cuidarnos mutuamente», me decía mientras yo firmaba papeles del hospital con manos que temblaban tanto que apenas podía sostener el bolígrafo. Papá querría que fuéramos una familia unida. Roberto también parecía sinceramente afectado por la muerte de Miguel, hablando sobre qué gran hombre había sido, cómo había sido como un padre para él. En ese momento, sus palabras me consolaron, creyendo que realmente sentía cariño por el hombre que lo había recibido en nuestra familia como a un hijo. Los primeros meses después del funeral fueron los más oscuros de mi vida, días que se arrastraban como caracoles bajo el peso de una tristeza que parecía tener vida propia. Dolores venía a visitarme casi todos los días, a veces trayendo comida que había preparado, a veces simplemente sentándose conmigo a ver televisión en silencio. «No tienes que pasar por esto sola, mamá», me decía, sosteniendo mi mano mientras yo lloraba por el hombre que había sido mi compañero durante 40 años. Roberto también venía los fines de semana, ayudándome con cosas pequeñas de la casa que Miguel siempre había manejado: cambiar focos, revisar el tinaco, arreglar la llave que goteaba en la cocina. Esperanza, mi nieta, pasaba horas conmigo viendo álbumes de fotos, escuchando mis historias sobre su abuelo, preguntando sobre cómo era la vida cuando sus padres eran jóvenes. En esos momentos realmente creí que tenía una familia que me amaba, que me protegería,
que valoraba todo lo que había sacrificado por ellos durante tantos años. Pero conforme pasaban los meses, comencé a notar cambios sutiles en la manera como me trataban. Pequeños detalles que al principio pensé que estaba imaginando por mi dolor. Dolores comenzó a hacer comentarios sobre lo grande que era la casa para una sola persona, sobre cómo era impráctico que yo viviera sola ahí. «Mamá, esta casa es demasiado trabajo para ti», decía mientras miraba alrededor como si estuviera calculando valores en lugar de recordando los momentos felices que habíamos vivido ahí. Roberto comenzó a hablar sobre inversiones inteligentes y sobre cómo yo podría optimizar mi situación financiera. «Carmen, hay opciones mejores para una mujer de tu edad», me decía con esa sonrisa que comenzaba a parecerme falsa. «Podrías vivir más cómodamente sin todas estas preocupaciones». Esperanza, mi nieta, comenzó a visitarme menos, y cuando venía parecía distraída, como si tuviera prisa por irse. Cuando le preguntaba si todo estaba bien, ella me decía que sí, pero evitaba mirarme directamente a los ojos. El primer año después de la muerte de Miguel pasó como una niebla de dolor y confusión, donde cada día era una lucha para encontrar razones para levantarme de la cama. Dolores insistía en que necesitaba actividades sociales, y comenzó a llevarme a lugares que no me gustaban. Clubes de bridge donde las señoras hablaban de cosas que no me interesaban. Clases de ejercicios donde me sentía fuera de lugar. Reuniones de la iglesia donde el padre parecía más interesado en las donaciones que en el bienestar espiritual de sus feligreses. «Es bueno que salgas de la casa, mamá», insistía Dolores, cuando yo le decía que prefería quedarme en casa. «No puedes pasar todo el tiempo pensando en papá». Pero lo que yo realmente quería era tiempo para llorar a Miguel en paz, para recordarlo sin que me dijeran cómo debía manejar mi duelo, para encontrar mi propio camino hacia la sanación sin que me presionaran a seguir adelante más rápido de lo que estaba lista. Por esas fechas comenzó la presión sutil para que modernizara mi estilo de vida. Sugerencias que al principio sonaban como consejos cariñosos, pero que gradualmente se volvieron más insistentes. Roberto me trajo folletos de comunidades para adultos mayores, con fotos brillantes de personas sonrientes jugando cartas y haciendo ejercicios. «Mira qué bonito se ve este lugar, Carmen», me decía, señalando las instalaciones como si fueran un resort de lujo. «Tienes actividades programadas, comidas preparadas, cuidados médicos disponibles las 24 horas. No tendrías que preocuparte por nada». Dolores añadía comentarios sobre lo liberada que me sentiría sin tener que mantener una casa tan grande, sin tener que cocinar para una sola persona, sin tener que preocuparme por la seguridad viviendo sola. Imagínate, mamá, despertar cada día sin responsabilidades domésticas. Sería como vacaciones permanentes. Sus palabras sonaban convincentes en superficie, pero algo profundo dentro de mí se resistía a la idea de dejar el hogar que Miguel y yo habíamos construido juntos. Fue durante esta época que comenzaron las bromas crueles que me lastimaban más de lo que ellos parecían darse cuenta, comentarios que hacían sobre mi edad, mi memoria, mis habilidades para cuidarme sola. Roberto comenzó a hacer comentarios sobre cómo yo olvidaba cosas que según él habíamos hablado, aunque yo estaba segura de que nunca habíamos tenido esas conversaciones. «Carmen, ya te expliqué eso la semana pasada», me decía con un tono condescendiente que me hacía sentir como una niña regañada. «¿No te acuerdas?». Dolores comenzó a corregir historias que yo contaba sobre el pasado, diciendo que yo recordaba mal los detalles, que mi versión de los eventos no era exacta. «No fue así, mamá», me decía con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Te estás confundiendo». Estas pequeñas humillaciones se acumulaban día tras día, creando en mí una sensación creciente de que estaba perdiendo la confianza en mi propia mente, en mi propia versión de la realidad. El punto de quiebre llegó cuando encontré a Dolores y Roberto en mi estudio una tarde, revisando mis documentos financieros sin mi permiso. Estaban sentados en el escritorio de Miguel, el mismo escritorio donde él había manejado nuestras finanzas durante décadas, calculando mis ahorros como si ya fueran suyos. «Mamá», me dijo Dolores cuando me vio en la puerta, sin siquiera verse culpable por haber invadido mi privacidad. «Estábamos viendo cómo organizar mejor tus finanzas. Hay algunas cosas que podrían simplificarse». Roberto tenía una hoja de cálculo donde había listado todos mis bienes,
La casa, las cuentas de banco, las pólizas de seguro que Miguel había comprado, hasta el valor estimado de mis muebles. Es por tu propio bien, Carmen, me explicó como si fuera mi padre hablándole a una hija irresponsable. Las mujeres de tu generación no están acostumbradas a manejar estas cantidades de dinero. Es mejor que alguien más joven se haga cargo. Sus palabras me golpearon como bofetadas, pero también encendieron algo dentro de mí que había estado dormido. La rabia de una mujer que había trabajado toda su vida y que no iba a permitir que la trataran como una incapaz. Esa noche, sola en mi cuarto, tomé todos los documentos que habían estado revisando y los estudié con cuidado, entendiendo por primera vez la magnitud real de lo que Miguel y yo habíamos acumulado durante 40 años de trabajo conjunto. No éramos ricos, pero tampoco éramos pobres. La casa valía mucho más de lo que habíamos pagado por ella debido a la valorización del barrio. Nuestros ahorros eran suficientes para mantenerme cómodamente por el resto de mi vida. Y las pólizas de seguro que Miguel había comprado nos daban una seguridad que muchas familias no tenían. Era dinero que habíamos ganado centavo por centavo, peso por peso, sacrificando vacaciones y lujos para asegurar nuestro futuro. Y ahora mi propia hija y mi yerno querían quitármelo todo, convencerme de que era por mi propio bien, cuando realmente era por su propia codicia. En ese momento, acostada en la oscuridad del cuarto donde había dormido al lado de Miguel durante tantos años, tomé la decisión de defenderme, de no permitir que me robaran no solo mi dinero, sino también mi dignidad. Los siguientes meses fueron una batalla silenciosa donde yo comencé a documentar todo lo que pasaba, tomando notas sobre las cosas que me decían, guardando copias de documentos importantes en lugares donde ellos no pudieran encontrarlos. Comencé a grabar conversaciones en mi teléfono cuando hablábamos de temas importantes, especialmente cuando Roberto hacía sus comentarios sobre mi incapacidad para manejar mis propios asuntos. Busqué una segunda opinión médica para demostrar que mi mente estaba perfectamente clara, y el doctor me confirmó que no tenía ningún signo de demencia o deterioro cognitivo. Señora Morales, usted está mental y físicamente saludable para una mujer de su edad, me dijo el doctor Salvador Jiménez, después de una evaluación completa. No hay ninguna razón médica por la cual no pueda seguir viviendo independientemente. Estas palabras fueron como un salvavidas para mí, confirmando lo que yo sabía en mi corazón, que era completamente capaz de tomar mis propias decisiones. Fue durante este período de preparación silenciosa que comencé a entender realmente quiénes eran Dolores y Roberto cuando pensaban que nadie los estaba observando. Los escuché hablar por teléfono sobre acelerar el proceso para que yo me mudara más pronto, sobre cómo podrían convencerme de que firmar los papeles era la mejor decisión para todos. Roberto hablaba sobre usar mi estado emocional frágil en mi contra, sobre cómo mi dolor por Miguel me hacía más vulnerable a la persuasión. Dolores hablaba sobre qué partes de mis pertenencias valía la pena guardar y qué cosas podrían deshacerse sin que yo me diera cuenta. Escuchar a mi propia hija planear deshacerse de los recuerdos de mi vida con Miguel fue más doloroso que cualquier puñal que hubieran podido clavarme en el pecho. Pero también me dio la determinación que necesitaba para planear mi propia defensa, para prepararme para el momento en que tendría que revelar todo lo que sabía. El día que me llevaron a esa excursión a la costa, yo ya sabía exactamente lo que estaba pasando, pero decidí dejar que creyeran que su plan estaba funcionando. Esperanza, mi nieta, había venido a verme la noche anterior, llorando y confesándome que sus padres la habían presionado para que no me dijera nada sobre lo que estaban planeando. Abuela, no quiero que te vayas, me había dicho entre sollozos, pero mamá dice que es lo mejor para ti, que vas a ser más feliz en un lugar donde te cuiden mejor. Le expliqué con toda la paciencia que pude encontrar que a veces los adultos cometen errores, que a veces las personas que amamos toman decisiones equivocadas, pero que yo tenía mis propios planes para protegerme. No te preocupes, mi amor, le dije, secando sus lágrimas con mis manos que habían secado tantas lágrimas a lo largo de los años. Tu abuela es más fuerte de lo que parece, y tu abuelo Miguel me enseñó a estar preparada para todo. Sus ojos se iluminaron un poco cuando le prometí que sin importar lo que pasara, siempre sería su abuela y siempre la amaría,
pero que necesitaba que confiara en mí para manejar esta situación de la manera correcta. Ahora, sentada en mi nuevo hogar, con mis plantitas creciendo en el balcón y mi café de la mañana humeando en mis manos, puedo ver claramente todo el camino que recorrí desde esos días oscuros hasta esta paz que he encontrado. Miguel tenía razón cuando me decía que yo era más fuerte de lo que creía, que tenía dentro de mí todo lo necesario para cuidarme sola. La traición de Dolores y Roberto fue dolorosa, pero también fue liberadora, porque me obligó a redescubrir quién soy cuando no estoy tratando de complacer a otros, cuando no estoy sacrificando mi propia felicidad por mantener la armonía familiar. Aprendí que el amor verdadero no viene con condiciones, que la familia real es la que te ama por quien eres, no por lo que puedes darles. Y aunque perdí a una hija y un yerno, gané algo mucho más valioso. Recuperé mi respeto propio, mi independencia y la paz interior que viene de saber que tomé las decisiones correctas para protegerme. Esta mañana me desperté con una claridad mental que no había sentido en años, como si hubiera estado viviendo en una neblina y finalmente el sol hubiera salido para mostrarme el camino. Hoy es el día en que voy a tomar las decisiones más importantes de mi vida, decisiones que Miguel habría apoyado completamente porque siempre me enseñó que una mujer debe defender su dignidad sin importar las consecuencias. Mientras preparo mi café matutino y miro por la ventana hacia la ciudad que ahora es mi nuevo hogar, puedo sentir la presencia de mi esposo guiándome, recordándome que él dejó todas esas protecciones secretas precisamente para este momento. No es venganza lo que siento en mi corazón, es justicia. Es la determinación de una mujer que finalmente entendió que merece respeto y que no va a permitir que nadie más abuse de su bondad. El teléfono ya empezó a sonar temprano en la mañana. Probablemente Dolores tratando de localizarme después de haberse enterado de que me mudé. Pero ya no tengo nada que hablar con ella hasta que esté lista para revelar todas mis cartas. Ayer por la noche, después de firmar el contrato de venta de la empresa con los inversionistas de Guadalajara, me quedé despierta hasta tarde leyendo una y otra vez los documentos que el licenciado Alejandro me había entregado, maravillándome de la sabiduría y el amor de Miguel. Cada disposición que había hecho, cada precaución que había tomado, estaba diseñada para protegerme exactamente de la situación que estoy viviendo ahora. Mi esposo conocía a nuestra hija mejor de lo que yo quería admitir. Había visto señales de ambición y frieza que yo me negaba a reconocer porque una madre siempre quiere ver lo mejor en sus hijos. Carmen había escrito en una parte de la carta que no había compartido antes ni siquiera con el abogado. Si estás leyendo esto, significa que tu corazón está roto por la traición de alguien que amas. Perdóname por haberte ocultado estos preparativos, pero sabía que tu naturaleza generosa no te permitiría tomar estas precauciones por ti misma. Ahora usa estos recursos para construir la vida que mereces, una vida donde seas valorada por quien eres, no por lo que puedes dar. El primer paso de mi plan ya está en marcha. La venta de la empresa se completó oficialmente esta mañana, y el dinero está siendo transferido a cuentas que solo yo controlo. Roberto todavía no sabe que ya no es el dueño de nada, que todos sus planes futuros acaban de convertirse en humo. El licenciado Alejandro me llamó temprano para confirmar que todo había sido procesado correctamente y que los nuevos propietarios tomarán control operacional la próxima semana. Señora Carmen, me dijo con una satisfacción evidente en su voz. Su esposo estaría muy orgulloso de la forma como ha manejado esta situación. Ha demostrado una fortaleza y una sabiduría que él siempre supo que tenía. Sus palabras me llenaron de una calidez que no había sentido desde que Miguel murió, la confirmación de que estoy honrando su memoria de la manera correcta, protegiendo lo que construimos juntos y asegurándome de que nuestra vida de trabajo no se desperdicie en manos de personas que no la valoran. El segundo paso es más personal y más doloroso, pero igualmente necesario. Hoy voy a ir a la casa que fue mi hogar durante 40 años para recoger las pocas cosas que realmente importan, las cosas que tienen valor emocional real, que no pueden ser calculadas en ninguna hoja de cálculo. El anillo de boda de Miguel, que dejé en mi joyero porque dolía demasiado usarlo después de su muerte. Las cartas de amor que me escribió cuando éramos novios, guardadas en una caja de metal en el fondo del closet.
Las fotos de nuestra luna de miel en Acapulco, cuando éramos tan jóvenes y teníamos tantos sueños por delante. La Biblia de mi madre, con sus oraciones escritas a mano en los márgenes. Estos tesoros no tienen precio monetario, pero valen más que toda la empresa, más que la casa, más que cualquier cuenta de banco, porque representan el amor real que he tenido en mi vida, el amor que nadie puede quitarme o manipular para sus propios fines. Cuando llegué a mi antigua casa alrededor del mediodía, vi que el letrero de «Se vende» todavía estaba ahí, pero ahora tenía una etiqueta roja que decía «Precio reducido», una señal clara de que Dolores y Roberto están desesperados por vender rápidamente, probablemente porque las deudas los están presionando más de lo que esperaban. Usé mi llave para entrar, sintiendo una mezcla extraña de nostalgia y liberación al caminar por los pasillos donde había vivido la mayor parte de mi vida adulta. La casa se veía diferente, más fría, como si hubiera perdido el alma que Miguel y yo le habíamos dado durante décadas. Muchas de mis cosas personales ya habían sido empacadas en cajas, etiquetadas con esa frialdad eficiente que es tan característica de Roberto. Cocina, donar, libros, vender, ropa, basura. Ver mis pertenencias clasificadas como mercancía me dolió, pero también me fortaleció, recordándome por qué estoy tomando estas decisiones drásticas. Subí a mi cuarto y comencé a recoger sistemáticamente las cosas que realmente quería conservar, trabajando rápidamente porque no sabía cuándo podrían regresar Dolores y Roberto. Cada objeto que ponía en mi bolsa pequeña venía con un recuerdo. El collar de perlas que Miguel me regaló en nuestro 10º aniversario, la foto de mis padres en su día de boda, el rosario que usé en el funeral de Miguel. Mientras guardaba estas cosas preciosas, escuché la puerta principal abrirse y las voces de Dolores y Roberto en la planta baja. Mi corazón comenzó a latir más rápido, pero no de miedo, de anticipación, porque sabía que era hora de la confrontación final, el momento en que revelaría todo lo que había descubierto y todas las decisiones que había tomado. Terminé de empacar rápidamente y bajé las escaleras, preparada para el encuentro que había estado planeando desde hacía semanas. «Mamá», dijo Dolores cuando me vio bajar las escaleras y pude oír la sorpresa mezclada con culpabilidad en su voz. «No sabíamos que estabas aquí. Hemos estado tratando de localizarte». Roberto se veía más irritado que sorprendido, como si mi presencia fuera una inconveniencia en lugar de algo natural en mi propia casa. «Carmen, necesitamos hablar contigo sobre algunas cosas importantes», dijo con ese tono autoritario que ya no me intimidaba. «Hay asuntos pendientes que necesitan resolverse». Me senté en el sofá de la sala, el mismo sofá donde había amamantado a Dolores cuando era bebé, donde habíamos visto películas familiares durante tantos años, donde Miguel y yo habíamos tomado tantas decisiones importantes sobre nuestras vidas. «Sí, hay cosas que necesitan resolverse», dije tranquilamente, «pero no son las cosas que ustedes piensan». Les expliqué entonces, con una calma que me sorprendió a mí misma, que ya sabía exactamente lo que habían estado planeando desde el día del funeral de Miguel, que había estado documentando sus mentiras y manipulaciones durante meses. Vi cómo sus caras cambiaban gradualmente de confianza a confusión, de confusión a preocupación, de preocupación a algo que se acercaba al pánico. «Ustedes creyeron que podían aprovecharse de mi dolor para robarme todo lo que Miguel y yo construimos juntos», continué, sintiendo una fuerza interior que crecía con cada palabra. «Creyeron que porque soy una viuda mayor, sería fácil manipularme para que firmara papeles que me dejarían sin nada». Dolores trató de interrumpir con explicaciones y justificaciones, pero yo levanté la mano y por primera vez en años ella se quedó callada cuando yo le dije que se callara. «Es mi turno de hablar», le dije firmemente. «Ustedes tuvieron meses para mentirme. Ahora van a escuchar la verdad». Les conté sobre mi reunión con el licenciado Alejandro, sobre los secretos que Miguel había guardado para protegerme, sobre las propiedades que ellos nunca supieron que existían. Roberto se puso visiblemente nervioso cuando mencioné el departamento en el centro, donde ahora vivo, y las cuentas de banco que ellos nunca habían visto. «Imposible», murmuró. «Miguel nunca tuvo dinero escondido. Nosotros manejábamos todas sus finanzas». Su arrogancia me dio risa. Una risa genuina que no había sentido en meses. «Roberto, mi esposo era mucho más inteligente de lo que tú creías.
Él sabía exactamente qué tipo de persona eres desde el día que te casaste con mi hija. La cara de Roberto se puso roja de ira y humillación, pero no dijo nada porque sabía que todo lo que yo estaba diciendo era verdad. Dolores se veía como si fuera a vomitar, finalmente entendiendo que todos sus planes cuidadosos se estaban desmoronando ante sus ojos. Pero la revelación más devastadora estaba por venir. Les expliqué sobre mi participación mayoritaria en la empresa de Roberto, sobre cómo Miguel había vendido sus acciones en secreto y las había puesto a mi nombre. La empresa que tú creías que era tuya, Roberto, en realidad me pertenece a mí en 51%, dije, observando cómo su cara pasaba por una serie de emociones: incredulidad, horror, desesperación. Y esta mañana vendí esa empresa a inversionistas de Guadalajara por un precio que te sorprendería. El silencio que siguió a mis palabras fue tan profundo que podía escuchar el reloj de pared marcando los segundos, cada tic sonando como una sentencia de muerte para los sueños de grandeza que ellos habían construido sobre mis huesos. «Vendiste mi empresa», murmuró Roberto, como si no pudiera procesar completamente lo que acababa de escuchar. «No era tu empresa», respondí firmemente. «Nunca fue tu empresa, era mía, y decidí venderla a personas que realmente saben cómo manejar un negocio». Dolores finalmente encontró su voz, pero cuando habló, sonaba como una niña pequeña asustada en lugar de la mujer adulta que había estado manipulándome durante meses. «Mamá, no puedes hacer esto. Somos tu familia. Todo lo que papá construyó era para nosotros, para las generaciones futuras de la familia Morales». Sus palabras me atravesaron como dagas, pero ya no tenían el poder de hacerme dudar de mis decisiones. «Dolores, tu padre construyó todo esto para mí, para asegurar que yo estuviera protegida después de su muerte. Ustedes convirtieron su amor en una oportunidad para robarme. Eso no es familia. Eso es traición». Roberto se levantó del sofá como si fuera a irse, pero yo no había terminado. «Siéntate, Roberto. Todavía hay más cosas que necesitas escuchar». Su obediencia automática a mi orden me confirmó que el balance de poder había cambiado completamente, que ya no era la viuda vulnerable que ellos pensaban que podían manipular. Les expliqué entonces sobre la fundación que había creado con el dinero de la venta de la empresa, sobre cómo ese dinero ahora ayudaría a otras mujeres que estaban siendo victimizadas por sus propias familias. El dinero que ustedes querían usar para sus lujos personales ahora va a proteger a viudas que están pasando por lo mismo que yo pasé, dije, sintiendo una satisfacción profunda al ver cómo se desplomaron ante la realización de que habían perdido todo para siempre. Miguel estaría orgulloso de saber que su trabajo está ayudando a otras mujeres a mantenerse fuertes contra la codicia familiar. Dolores comenzó a llorar, pero no eran las lágrimas de arrepentimiento genuino. Eran las lágrimas de alguien que finalmente entendía las consecuencias de sus acciones. «Mamá, por favor», suplicó, «podemos arreglar esto. Podemos volver a ser una familia. Fue todo un malentendido». Pero sus súplicas sonaban huecas después de meses de mentiras y manipulaciones. «No fue un malentendido, Dolores», le dije con una firmeza que me sorprendió. «Fue una traición calculada y deliberada. Ustedes planearon robarme mi dignidad, mi hogar, mis ahorros, todo lo que me quedaba después de perder a Miguel. Y lo peor de todo, manipularon a Esperanza para que participara en su plan, dañando psicológicamente a una niña inocente para conseguir sus objetivos». Roberto trató de defenderse, alegando que todo había sido por mi propio bien, que ellos realmente creían que yo estaría más feliz en un lugar donde me cuidaran mejor. Sus excusas me dieron asco, porque incluso en ese momento de derrota total, seguía tratando de justificar sus acciones crueles. «Roberto, si realmente te hubiera importado mi bienestar, habrías hablado conmigo honestamente sobre tus preocupaciones. En lugar de eso, escogiste mentir, manipular y robar. Esas no son las acciones de alguien que se preocupa, son las acciones de un ladrón». Me levanté del sofá y caminé hacia la puerta, sintiendo un alivio inmenso al saber que esta sería la última vez que tendría que estar en la misma habitación con estas dos personas que habían traicionado mi confianza de manera tan completa.
La casa va a ser vendida de todos modos, porque ustedes necesitan el dinero para pagar las deudas que acumularon contando con dinero que nunca fue suyo. Les dije desde la puerta. Pero yo ya no voy a estar aquí para ver cómo destruyen lo que Miguel y yo construimos. Me voy a vivir mi vida en paz, rodeada de personas que me valoran por quién soy, no por lo que pueden sacarme. Dolores se levantó como si fuera a seguirme, pero se detuvo cuando me volteé para mirarla una última vez. Si algún día realmente entiendes lo que me hiciste, si algún día sientes arrepentimiento genuino por haber traicionado a la madre que te amó incondicionalmente durante toda tu vida, tal vez podamos hablar. Pero hasta entonces, Carmen Morales ya no existe para ustedes. Salí de esa casa sintiendo como si me hubiera quitado un peso de encima que había estado cargando durante meses sin darme cuenta. El aire afuera se sentía más limpio, el sol se veía más brillante, y por primera vez desde la muerte de Miguel, me sentí verdaderamente libre. Libre de las expectativas de ser la madre perfecta que siempre perdona. Libre de la obligación de mantener la paz familiar a costa de mi propia dignidad. Libre de las mentiras que me había estado diciendo a mí misma sobre el carácter de mi propia hija. Mientras caminaba hacia mi carro, escuché a Dolores gritando mi nombre desde la puerta, pero no me volteé. Ese capítulo de mi vida había terminado, y estaba lista para escribir uno nuevo donde yo fuera la protagonista de mi propia historia, no la víctima de la codicia de otros. Esa noche, en mi departamento acogedor, preparé una cena sencilla pero deliciosa solo para mí, algo que no había hecho en años porque siempre estaba cocinando para complacer a otros. Puse música que me gusta, música que Miguel y yo solíamos escuchar cuando éramos jóvenes. Y por primera vez desde su muerte, bailé sola en mi sala. No era un baile de celebración exactamente, porque todavía dolía haber perdido a mi hija de esta manera, pero era un baile de liberación, de reconocimiento de mi propia fuerza, de gratitud hacia Miguel por haber tenido la sabiduría de protegerme incluso después de su muerte. Mientras bailaba, sentí su presencia en la habitación, no como un fantasma triste, sino como un espíritu amoroso que estaba orgulloso de ver que finalmente había encontrado el valor para defenderme. Al acostarme esa noche, revisé mentalmente todo lo que había logrado en un solo día. Había completado la venta de la empresa, había confrontado exitosamente a mis traicionadores, había recogido mis pertenencias más preciadas y había establecido firmemente mis nuevos límites. Pero más importante que cualquiera de esas acciones concretas, había recuperado algo que pensé que había perdido para siempre cuando Miguel murió. Mi sentido de quién soy como persona independiente, valiosa por mí misma, capaz de tomar decisiones importantes y de defender mis propios intereses. La transformación que comenzó el día que me dejaron en esa posada costera había alcanzado su punto culminante. Y ya no era la misma mujer que había sido manipulada tan fácilmente por las personas en las que más confiaba. Mañana comenzaría oficialmente mi nueva vida, una vida donde las decisiones son mías, donde mi tiempo es mío, donde mi dinero es mío para usar como yo considere apropiado. Una vida donde puedo ayudar a otras mujeres que están pasando por situaciones similares, donde puedo honrar la memoria de Miguel de maneras que realmente importan, donde puedo ser la abuela que Esperanza necesita cuando esté lista para entender la verdad sobre lo que pasó. Esta noche, por primera vez en meses, voy a dormir en paz completa, sabiendo que tomé las decisiones correctas, que defendí mi dignidad, y que Miguel estaría orgulloso de la mujer fuerte en la que me he convertido, gracias a su amor y su sabiduría previas. 3 semanas han pasado desde aquel día que cambió mi vida para siempre. Y cada mañana me despierto con una sensación de libertad que pensé que había perdido cuando Miguel murió. Mi pequeño departamento se ha convertido en un verdadero hogar, decorado con las cosas que realmente me importan. Las fotos de Miguel y yo en nuestros mejores momentos, las plantas que he estado cultivando en el balcón, los libros que finalmente tengo tiempo de leer sin interrupciones. El teléfono sigue sonando ocasionalmente, pero cada vez con menos frecuencia, como si Dolores y Roberto finalmente estuvieran entendiendo que Carmen Morales ya no está disponible para sus manipulaciones. Doña María vino a visitarme ayer y me contó que vio a Dolores parada frente a su casa durante más de 1 hora, obviamente esperando que yo apareciera, pero se fue cuando se dio cuenta de que ya no vivo ahí.
Se veía terrible, me dijo María con una mezcla de satisfacción y lástima. Flaca, pálida, como si no hubiera dormido en días. Aunque una parte de mi corazón de madre todavía duele por ella, la parte más fuerte de mí sabe que las consecuencias de sus acciones son justas y necesarias. El licenciado Alejandro me llamó esta mañana con noticias que me llenaron de una satisfacción profunda. La Fundación Miguel Morales ya ha recibido su primera solicitud de ayuda de una viuda de 72 años de Puebla, cuyo hijo está tratando de quitarle su casa usando tácticas muy similares a las que Dolores y Roberto usaron conmigo. Señora Carmen, me dijo el abogado con orgullo evidente en su voz. Su esposo estaría muy orgulloso de ver cómo su trabajo ahora está protegiendo a otras familias. Esta fundación va a hacer una diferencia real en la vida de mujeres vulnerables. Hemos establecido un protocolo donde la fundación proporciona asesoría legal gratuita, apoyo emocional y, en casos extremos, asistencia financiera temporal para que estas mujeres puedan defenderse de familiares abusivos. Cada caso que ayudemos será una victoria pequeña contra la codicia que casi destruyó mi propia vida, una forma de convertir mi dolor en propósito, mi experiencia en sabiduría que puede proteger a otras. Ayer por la tarde, mientras regaba mis plantas en el balcón, vi a una figura familiar cruzando la calle hacia mi edificio. Era Esperanza, mi nieta, caminando despacio como si no estuviera segura de querer estar ahí. Mi corazón se aceleró al verla, porque a pesar de todo lo que había pasado, ella seguía siendo mi nieta, la niña inocente que había sido manipulada por sus padres para participar en su plan cruel. Cuando tocó a mi puerta, pude ver a través de la mirilla que había estado llorando, que sus ojos estaban rojos e hinchados. «Abuela», me dijo cuando abrí la puerta, «¿puedo pasar? Necesito hablar contigo». Su voz sonaba mayor, más madura, como si hubiera crecido años en estas pocas semanas. La dejé entrar y le preparé el chocolate caliente que siempre le gustaba cuando era pequeña, esperando a que ella estuviera lista para hablar sobre lo que la había traído a mi nuevo hogar. «Abuela, mis papás me dijeron que tú vendiste la empresa de papá y que ahora estamos en problemas financieros», comenzó Esperanza, sentada en mi sofá pequeño con las manos envueltas alrededor de la taza caliente. «Me dijeron que eres tú la que nos está lastimando, que eres tú la que está siendo cruel». Sus palabras me dolieron, pero no me sorprendieron, porque sabía que Dolores y Roberto continuarían mintiendo incluso después de haber sido descubiertos. «Mi amor», le dije con toda la paciencia que pude encontrar, ¿quieres escuchar la versión completa de la historia? ¿Quieres entender realmente lo que pasó y por qué tomé las decisiones que tomé? Vi la lucha en sus ojos, el conflicto entre la lealtad a sus padres y su amor genuino por mí, entre las mentiras que le habían contado y su propia intuición de que algo no cuadraba en la versión que le habían dado. Le expliqué todo con cuidado, usando palabras apropiadas para una joven de 16 años, pero sin ocultar la verdad sobre la traición de sus padres. Le conté sobre el viaje falso a la costa, sobre cómo encontré mi casa siendo preparada para la venta sin mi conocimiento, sobre los documentos que descubrí que probaban que la empresa nunca había sido de Roberto sino mía. «Tu abuelo Miguel sabía que esto podría pasar algún día», le expliqué, y dejó protecciones para asegurar que yo pudiera defenderme si alguien trataba de aprovecharse de mí después de su muerte. Esperanza me escuchó en silencio, sus ojos creciendo con comprensión y horror conforme entendía la magnitud de la manipulación de sus padres. «Entonces, ¿mis papás realmente trataron de robarte todo lo que tenías?», me preguntó finalmente, su voz apenas un susurro cargado de desilusión. «Sí, mi amor», confirmé gentilmente, «pero no solo eso. También te usaron a ti, te hicieron participar en su plan sin que tú entendieras lo que estaba pasando. Te pusieron en una posición donde tenías que elegir entre tus padres y tu abuela, y eso no era justo para ti». Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas cuando finalmente entendió completamente cómo había sido manipulada, cómo sus padres habían abusado de su amor y confianza para lastimar a la abuela que siempre la había amado incondicionalmente. «Me siento tan tonta», murmuró. «Debería haber sabido que algo estaba mal cuando me pidieron que no te dijera sobre sus planes. Debería haber venido a preguntarte directamente». La abracé fuertemente,
sintiendo cómo temblaba con la comprensión de todo lo que había perdido por la codicia de sus padres. Esperanza, tú no tienes la culpa de nada, le aseguré firmemente. Eras una niña confiando en sus padres. Es normal y saludable que confíes en ellos. Los adultos responsables aquí eran tu mamá y tu papá, y ellos fallaron en protegerte de esta situación. Pasamos las siguientes horas hablando sobre todo lo que había pasado, sobre sus sentimientos de confusión y traición, sobre cómo podríamos mantener nuestra relación sin ponerla en una posición imposible con sus padres. Le expliqué sobre el departamento que había puesto a su nombre, sobre cómo quería asegurarme de que tuviera seguridad financiera cuando fuera mayor, sin importar lo que pasara con el resto de la familia. Cuando cumplas 25 años, tendrás tu propio lugar donde vivir, le dije. Tu abuelo y yo queremos que tengas opciones en la vida, que nunca te sientas atrapada por circunstancias financieras. Esperanza se quedó conmigo hasta muy tarde esa noche, y por primera vez en meses sentí la alegría simple de estar con mi nieta sin la tensión de secretos familiares o manipulaciones ocultas. Le enseñé fotos de Miguel que ella nunca había visto. Le conté historias sobre nuestros primeros años de matrimonio, sobre los sueños que habíamos tenido y los obstáculos que habíamos superado juntos. Tu abuelo siempre decía que las dificultades nos enseñan de qué estamos hechos realmente, le expliqué. Esta situación terrible me enseñó que soy más fuerte de lo que pensaba, que puedo defenderme cuando es necesario. Cuando finalmente se fue a casa, me prometió que mantendríamos contacto secreto si era necesario, que no dejaría que sus padres destruyeran nuestra relación como habían destruido tantas otras cosas. 2 días después de la visita de Esperanza, recibí una llamada inesperada del licenciado Fernando Gutiérrez, el gerente que había contratado para supervisar la transición de la empresa a sus nuevos propietarios. Señora Carmen, tengo noticias interesantes, me dijo con una diversión apenas contenida en su voz. Roberto apareció en las oficinas esta mañana, exigiendo hablar con el verdadero dueño, insistiendo en que había habido algún error en la venta. Cuando le explicamos que usted era la propietaria legal y que había vendido voluntariamente, se puso furioso y amenazó con demandar a todos los involucrados. La imagen de Roberto haciendo berrinche como un niño pequeño me dio una satisfacción que no esperaba sentir. ¿Y qué pasó después?, pregunté. Los nuevos propietarios llamaron a seguridad y lo escoltaron fuera del edificio. También le entregaron una orden de restricción. Si vuelve a aparecer en las instalaciones, será arrestado por invasión de propiedad. Esa misma tarde, Dolores finalmente logró localizarme por teléfono, probablemente después de que Roberto le contó sobre su humillación en la oficina. Su voz sonaba desesperada, completamente diferente de la mujer controladora que había tratado de manipularme durante meses. Mamá, por favor, necesitamos hablar. Esto se ha salido de control. Roberto está hablando de demandar, de contratar abogados, de pelear esto en los tribunales. Su pánico era evidente, y por un momento, una pequeña parte de mí sintió lástima por la mujer que una vez fue mi pequeña hija. Pero esa compasión fue rápidamente reemplazada por la memoria de todo el dolor que me habían causado. Todas las noches que pasé despierta, preguntándome si realmente estaba perdiendo la razón como ellos sugerían. Dolores, le respondí con una calma que me sorprendió. Ya no hay nada que discutir. Tomé las decisiones que necesitaba tomar para protegerme de ustedes dos. Si Roberto quiere demandar, que demande. Tengo documentos legales que prueban que todo lo que hice estaba dentro de mis derechos como propietaria legítima. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea antes de que ella hablara otra vez, esta vez con una voz quebrada que no había escuchado desde que era una niña pequeña. Mamá, lo siento. Siento todo lo que pasó. Roberto me convenció de que era lo mejor para ti, de que realmente estarías más feliz en un lugar donde te cuidaran. No quería lastimarte. Sus disculpas sonaban sinceras, pero llegaban demasiado tarde, después de demasiado daño como para ser significativas. Dolores, si realmente lo sientes, entonces tienes que entender que las disculpas no pueden deshacer la traición, le expliqué. Durante meses, ustedes planearon sistemáticamente robarme todo lo que tu padre y yo construimos juntos. Me hicieron dudar de mi propia mente. Me trataron como si fuera una carga en lugar de su madre. Manipularon a Esperanza para que participara en su plan cruel. Incluso si creo que ahora te arrepientes,
El daño está hecho y las consecuencias son permanentes. Podía escucharla llorar al teléfono, pero sus lágrimas ya no tenían el poder de hacerme cambiar de opinión como antes. ¿Nunca podremos arreglar esto?, me preguntó con una voz desesperada. ¿Nunca podremos volver a ser una familia? Su pregunta me atravesó el corazón, porque a pesar de todo, ella seguía siendo mi hija, pero sabía que la respuesta era complicada y dolorosa. No sé, Dolores, le respondí honestamente. Tal vez algún día, cuando hayas entendido realmente la magnitud de lo que me hiciste, cuando te hayas divorciado de las influencias tóxicas en tu vida, tal vez podamos encontrar una manera de reconstruir algo. Pero por ahora, necesito proteger mi paz mental y mi seguridad financiera. Ya no puedo confiar en ustedes, y sin confianza no hay familia real. La llamada terminó con ella llorando y suplicando una oportunidad más, pero yo sabía que dar esa oportunidad prematuramente solo me abriría a más manipulación y más dolor. Algunas relaciones necesitan tiempo y espacio para sanar, y algunas nunca se recuperan completamente del daño que se les ha hecho. Esa noche preparé una cena especial para celebrar mi nueva independencia. Los chiles en nogada, que Miguel siempre decía que hacía mejor que nadie, acompañados de un vino que había estado guardando para una ocasión especial. Mientras cocinaba, reflexioné sobre todo lo que había aprendido en estos meses turbulentos. Había descubierto que tenía una fuerza interior que no sabía que poseía, que podía tomar decisiones difíciles cuando era necesario, que merecía respeto y amor genuino sin condiciones. También había aprendido que a veces las personas que más amamos son capaces de lastimarnos más profundamente, pero que eso no significa que tengamos que permitir que continúen haciéndolo. El licenciado Alejandro vino a cenar conmigo esa noche, trayendo documentos finales relacionados con la fundación y noticias de más mujeres que habían solicitado ayuda. «Carmen», me dijo mientras levantábamos nuestras copas de vino, «Miguel estaría increíblemente orgulloso de la mujer en la que te has convertido. No solo te defendiste de manera brillante, sino que convertiste tu experiencia en una herramienta para ayudar a otros. Eso requiere un tipo especial de fortaleza y sabiduría». Sus palabras me llenaron de una calidez que no había sentido desde antes de la muerte de Miguel. La confirmación de que había honrado la memoria de mi esposo de la manera más significativa posible. Después de que el licenciado se fue, me senté en mi balcón a mirar las luces de la ciudad, sintiendo una paz profunda que contrastaba marcadamente con el caos emocional de los meses anteriores. Por primera vez desde la muerte de Miguel, me sentía completa como persona individual, no simplemente como la mitad que sobrevivió de una pareja, no simplemente como la madre que había sido traicionada por su hija, sino como Carmen Esperanza Morales, una mujer fuerte, inteligente e independiente que había encontrado una manera de convertir la traición en transformación. Las estrellas brillaban más claramente de lo que las había visto en años, como si el aire mismo fuera más limpio ahora que había eliminado la toxicidad de mi vida. Al acostarme esa noche, revisé mentalmente todo lo que había logrado. Había escapado de una situación de abuso financiero y emocional. Había protegido mi seguridad económica para el resto de mi vida. Había establecido una fundación que ayudaría a otras mujeres en situaciones similares. Había mantenido mi relación con Esperanza. Y había encontrado una nueva versión de mí misma que era más fuerte y más sabia que la mujer que había sido antes. Las decisiones que había tomado no habían sido fáciles, y algunas de las consecuencias eran permanentemente dolorosas. Pero sabía sin lugar a dudas que había hecho lo correcto para protegerme y para honrar la memoria de Miguel. Mañana sería el primer día del resto de mi vida, una vida donde tendría control total sobre mis decisiones, donde podría ayudar a otras mujeres a encontrar su propia fuerza, donde podría ser la abuela que Esperanza necesitaba y merecía. Dolores y Roberto habían perdido mucho más que dinero y propiedades. Habían perdido la oportunidad de tener una familia genuina. Habían perdido el respeto de su propia hija. Habían perdido la posibilidad de envejecer con la seguridad y el amor que Miguel y yo habíamos planeado compartir con ellos. Su codicia había destruido todo lo que realmente importa en la vida, y ahora tendrían que vivir con las consecuencias de sus decisiones, mientras yo vivía libre y en paz con las mías. 6 meses después, me despierto cada día con una serenidad que pensé que había perdido para siempre
cuando Miguel murió. Mi departamento pequeño pero acogedor se ha convertido en un verdadero santuario de paz, donde cada objeto tiene un propósito y cada rincón cuenta una historia de renovación personal. Las plantas de mi balcón han florecido espectacularmente bajo mi cuidado, como si respondieran al amor genuino que ahora me permito dar libremente sin expectativas de manipulación o traición. Mis mañanas comienzan con el ritual sagrado del café que Miguel me enseñó a preparar, acompañado por la lectura del periódico y el canto de los pájaros que anidan en el edificio de enfrente. La Fundación Miguel Morales ahora ha ayudado a 17 mujeres a defenderse de familiares abusivos, cada caso una pequeña victoria contra la codicia que casi destruyó mi propia vida. La señora Guadalupe de Puebla logró mantener su casa después de que le proporcionamos asesoría legal gratuita para demostrar que su hijo no tenía derechos legales sobre la propiedad. Doña Rosa de Veracruz pudo abrir una cuenta bancaria secreta con nuestra ayuda antes de que su nuera pudiera vaciar sus ahorros. Cada historia de éxito me llena de un propósito que va más allá de mi propia sanación, transformando mi experiencia dolorosa en sabiduría que protege a otras abuelas vulnerables. Miguel habría estado orgulloso de ver cómo su amor previsor se multiplica en bendiciones para familias que nunca conoció. Esperanza viene a visitarme todos los domingos por la tarde, una tradición que establecimos después de que decidió vivir principalmente conmigo durante su último año de preparatoria. Sus padres finalmente aceptaron que necesitaba espacio para sanar del daño psicológico que le causaron al manipularla, aunque Roberto sigue culpándome por alejar a su hija de ellos. La verdad es que Esperanza tomó su propia decisión de alejarse de la toxicidad de su hogar, eligiendo la estabilidad emocional que encuentra conmigo sobre el caos financiero y emocional de la casa donde creció. Abuela, me dijo la semana pasada mientras hacíamos galletas juntas, contigo aprendí que el amor real no viene con condiciones ni manipulaciones. Mis padres me amaban, pero también me usaban. Tú simplemente me amas. El silencio que escogí mantener con Dolores se ha convertido en una paz profunda que no cambiaría por nada. Todavía recibo llamadas ocasionales, mensajes de texto llenos de disculpas y súplicas, pero he aprendido que responder solo me abriría a más manipulación emocional. El licenciado Alejandro me informó que perdieron la casa finalmente, tal como yo predije, y que ahora viven en un departamento pequeño mientras Roberto busca trabajo después de descubrir que nadie en la industria quiere contratar a alguien con su reputación manchada. Dolores intentó conseguir empleo por primera vez en 20 años, enfrentándose a una realidad laboral que desconocía completamente. Sus dificultades no me dan alegría, pero tampoco despiertan en mí el impulso maternal de rescatarlos que una vez tuve. Ayer, mientras regaba mis geranios en el atardecer dorado, reflexionaba sobre cómo la traición más grande de mi vida se convirtió paradójicamente en mi liberación más completa. Durante 40 años de matrimonio feliz y 25 años de maternidad dedicada, definí mi valor a través de mi capacidad de cuidar a otros, de sacrificar mis propias necesidades por la felicidad de mi familia. La crueldad de Dolores y Roberto me obligó a redescubrir mi valor intrínseco como Carmen Esperanza Morales, no simplemente como la esposa de Miguel o la madre de Dolores, sino como una mujer completa con derechos, sueños y el poder de proteger su propia dignidad. Esta versión de mí misma es más fuerte, más sabia y paradójicamente más capaz de amar auténticamente porque ya no amo desde la desesperación o la necesidad. La soledad que temía después de la muerte de Miguel resultó ser diferente del aislamiento que imaginaba. Es una soledad elegida, pacífica, llena de actividades que realmente disfruto sin tener que complacer a nadie más. Leo libros que Miguel y yo nunca tuvimos tiempo de explorar. Escucho música que me transporta a mis años de juventud. Cocino comidas elaboradas solo para mí sin sentir culpa por el desperdicio. Los martes por la tarde doy clases de costura gratuitas a mujeres jóvenes del barrio, transmitiendo habilidades que aprendí de mi madre y perfeccioné durante décadas de trabajo. Los jueves visito el hogar de ancianos donde viven algunas de las mujeres que ayudamos a través de la fundación, llevándoles compañía y recordándoles que su valor no disminuye con la edad.
Hace una semana encontré una carta que Miguel me había escrito en nuestro último aniversario, una carta que había guardado en su escritorio y que nunca había visto. Mi querida Carmen, decía, si algo me pasa, quiero que sepas que la mujer más fuerte que conozco vive dentro de ti, esperando el momento correcto para emerger. No dejes que nadie te convenza de que eres menos de lo que eres. Eres una guerrera disfrazada de ama de casa, una estratega disfrazada de madre devota. Cuando llegue el momento, confía en esa fuerza interior. Sus palabras me llegaron como un abrazo desde el más allá, confirmando que mi transformación no fue accidental, sino el cumplimiento de un potencial que él siempre vio en mí. Esta noche, mientras escribo estas líneas finales de mi historia, puedo escuchar la lluvia suave golpeando las ventanas de mi hogar, un sonido que antes me entristecía porque me recordaba la soledad, pero que ahora me tranquiliza porque representa renovación y crecimiento. La mujer que era hace un año, vulnerable, manipulable, desesperada por mantener la paz familiar a cualquier costo, ya no existe. En su lugar, vive una mujer que conoce su propio valor, que establece límites claros, que elige sus batallas sabiamente y que encontró una manera de convertir la traición en transformación. A veces, el mayor comienzo nuevo es el silencio que una escoge mantener. Y yo he escogido un silencio que me da más paz que todas las palabras huecas que escuché durante años. Estamos curiosos para saber hasta dónde esta historia llegó. ¿De dónde están viendo? Comenten abajo.